Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo capítulo 7, versículo 16. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Padre Celestial, haga posible que su Espíritu Santo encuentre espacio en cada persona presente. Oramos, Dios, para que su presencia bendita nos acompañe. En esta hora, Dios, le rogamos que cada persona presente, amigo, amiga, hermano o hermana, pueda tener una relación, un encuentro real y personal con usted. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Habilítenos y prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con una serie que hemos titulado ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Y dentro de esa serie hay distintos temas que estamos presentando. Si usted quiere el título para el tema de hoy, escriba este título: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el título? Por sus frutos los conoceréis. Cuando estudiamos esa declaración del Señor Jesús, debemos ubicarnos. El capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, el versículo 16, presenta la frase. Y entonces Cristo hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando usted estudia todo el contexto, todo el marco donde aparece ese versículo, descubre que está dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, San Mateo capítulo 5, 6 y 7, se llama o constituye la carta magna del Evangelio de la Gracia. Estos tres versículos componen la constitución de la iglesia cristiana. En otras palabras, si usted es cristiano y quiere saber cuál es la constitución de la iglesia, tiene que leer esos tres capítulos. Por lo menos deberíamos leerlo una vez cada semana. Todos los países tienen una constitución. La constitución compone capítulos, artículos, etcétera, pero lo que la constitución hace es contener las leyes que gobiernan ese país. Las leyes que gobiernan la iglesia cristiana están en San Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Hay un libro que lo puede bajar en la internet, si no lo consigue en la agencia, que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. ¿Cómo se llama el libro? El Discurso Maestro de Jesucristo. Ese libro contiene la explicación del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Llama la atención las circunstancias por las cuales aparece ese sermón del Señor Jesús. Repito, si usted es cristiano, tiene que leer la Constitución del Reino de la Gracia de Dios, que está en esos tres capítulos. Cuando vamos al capítulo número 7, al versículo 16, llama la atención la pregunta del Señor Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando Él dice, por sus frutos los conoceréis, nos preguntamos, ¿a quiénes? ¿A quiénes se conoce por sus frutos? ¿Qué es lo que hay detrás de la declaración de Jesús? En la serie que estamos presentando, ¿por quién orar en el tiempo del fin?, estamos hablando de que al final de la historia de la humanidad habrá dos grupos en la iglesia cristiana.
En San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 25, el Señor Jesús presenta lo que se conoce como las 5 parábolas del tiempo del fin. ¿Cómo se conocen? Las 5 parábolas del tiempo del fin. Los discípulos le preguntaron a Jesús en el capítulo 24, versículo 3, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces el Señor comienza en el capítulo 24 a describir las señales del tiempo del fin. Pero también al final presenta 5 parábolas para enseñarnos que la iglesia cristiana, hasta que Él venga, tendrá dentro de su haber 2 grupos. Un grupo que estará en la cosa y otro grupo que no estará en la cosa. Y en esas 5 parábolas están los 2 grupos. Así que usted, si es miembro de iglesia, está en un grupo o está en el otro. Si está en el grupo del Señor, bendito sea Dios. Si no está en el grupo del Señor, que Dios tenga misericordia de usted. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuándo se recoge la cizaña? Al final. ¿Quién recoge la cizaña? Los ángeles. ¿Qué hacen con la cizaña? La queman. De manera que si usted es cizaña, usted estará hasta el final. Lo hermoso es que el Señor tiene poder para cambiar cizaña en trigo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Juan? Lo dijeron ustedes, yo no lo dije. ¿Quién era Judas? A Judas lamentablemente se llevó el demonio porque no se arrepintió. Pero a pesar del espíritu que tenían Santiago y Juan, el Señor Jesús le conquistó el corazón. A Santiago lo mataron a espada y a Juan quisieron freírlo en aceite y Dios no lo permitió. Y Pedro murió crucificado como Cristo Jesús. ¿Negó Pedro a Jesús? ¿Se arrepintió Pedro? Sí. Juan y Santiago en Samaria le preguntaron a Jesús si quería que hiciera bajar fuego del cielo para que quemara a todos los samaritanos que lo rechazaron. Sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no saben el espíritu que ustedes tienen. Y entonces los llamó como Boanerges, hijos del trueno. Disculpen, hijos del diablo. Así que no se asusten ni se sorprenda si de repente usted descubre en su iglesia que hay un hijo del diablo. Porque si en el grupo de Jesús, que eran 12, había un diablo, que era Judas, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿No se eligió a usted de los 12 y uno de ustedes es el diablo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Dónde se hizo el diablo? En el cielo. ¿Cómo se llamó? Lucifer. ¿Qué nombre le pusieron? Satanás, el engañador. Lo que quiero decir es que todo lo que Cristo enseña se cumple. En las 5 parábolas, Cristo dejó muy en claro que hasta que Él venga, habrá 2 grupos en la iglesia. El asunto es que usted descubra y que yo descubra en qué grupo estamos. Trigo y cizaña. En la parábola de ladrón en la noche hay 2 grupos. Un grupo que vela, que aguarda, que se prepara para la venida de su Señor. Y otro grupo que no vela, no se prepara, no aguarda, no se pone a tono con el tiempo en que vive. Número 2, la parábola de los 2 siervos. Un siervo bueno que trabaja y alimenta la casa y un siervo malo que lo que hace es maltratar al siervo bueno que está en la casa trabajando. Mi pregunta, ¿sucede eso hoy día, sí o no? A ver, ¿sucede o no sucede? Número 3, las 10 vírgenes. 2 grupos, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Número 4, parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. El de 5 y el de 2 trabajaron y lo multiplicaron, pero el de 1 lo guardó, lo escondió y acusó al dueño. Finalmente, ovejas y cabritos. La pregunta es, ¿qué cosa es usted? ¿Es oveja o es cabrito? Recuerde la frase con la que comenzamos. Por sus frutos, ¿a quién conoceremos por sus frutos? Ya diremos más adelante cómo le explica el Señor Jesús. Ponga cuidado ahora. Cuando seguimos estudiando la Biblia descubrimos que no solo Jesús, sino también Pablo y Pedro hablan acerca de esos 2 grupos. Es de vida o muerte que usted descubra en cuál grupo está, porque mucha gente llegará hasta el final y descubrirá tarde que estaba en el grupo equivocado.
En San Mateo capítulo 7 ya veremos, como parte del cuerpo del sermón, cómo algunos se frustran cuando Cristo viene, creyendo que están salvados y descubrirán que están completamente perdidos. Cuando Cristo le diga, no os conozco, dice el Señor Jesús a Mateo 7:21, que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y yo le declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ponga cuidado, por favor. Ponga mucho cuidado en lo que vamos a estudiar. Puedo decirle con todo mi corazón que esto es un asunto de vida o muerte. No es cuestión del vecino que usted tiene al lado o del que está enfrente. No, es un asunto personal, es un asunto suyo, un asunto mío. Si usted no está claro, es posible que no le veamos en el cielo. Entienda en qué grupo está usted. O está entre los que velan o entre los que no velan. O está con los siervos que trabajan y cuidan la casa de Dios. O está con los siervos malos que maltratan a los siervos que trabajan. O está con las vírgenes prudentes o con las vírgenes imprudentes. O usted está con los que trabajan en la parábola de los talentos o está con los que no trabajan. O usted es una oveja o es un cabrito. Pienso que estamos claros. ¿Cuántos grupos hay? 2. ¿A cuántos grupos podemos pertenecer? A uno de los 2. De hecho, el apóstol Pablo es un estudio serio en 1 Corintios capítulo 2 y nos plantea lo siguiente. Ponga cuidado. El apóstol Pablo nos dice en los versículos 14 y 15 que hay 2 grupos, el hombre natural y el hombre espiritual. Pero del hombre espiritual dice en el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, que de los espirituales nacieron los carnales. Ahora en la iglesia hay 2 grupos, los carnales y los espirituales. Los carnales no crecieron, no estudiaron, no siguieron avanzando en el conocimiento de la verdad, no siguieron creciendo como manda Dios y establece la Biblia. La Biblia dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se espera que la persona espiritual crezca en el conocimiento de la persona de Jesús, crezca y se desarrolle espiritualmente. Cuando seguimos buscando, descubrimos cómo el apóstol Pablo nos habla en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo. Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que ya estudiamos, por amor a usted que no estuvo en la otra vez. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. 2 grupos. ¿Cuáles son estos 2 grupos? 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Porque 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué dice? Y siendo engañados. ¿Y cómo dice el versículo 16 y el 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿qué dice ahora? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunto, ¿habla Pablo aquí de los hombres malos y habla también del hombre de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos grupos? 2. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, Pablo habla del hombre espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3, vimos que habla del hombre carnal. En Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, Pablo habla de la vida en la carne, la vida en el espíritu. Ponga cuidado, por favor. Ponga cuidado, por favor. Decíamos en el tema anterior, hablando de la demora, que Cristo anunció que se demoraría, que se tardaría. Y en esa tardanza, la iglesia estaría dividida entre la persona espiritual y la persona carnal. Habría 2 grupos, por eso la parábola de los talentos. Una pregunta para usted, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas eran vírgenes? Todas.
¿Cuántas tenían lámparas? Todas. ¿Cuántas se durmieron? Significa que las vírgenes están durmiendo. Ay, mamá. ¿Cuándo se despertaron? Cuando llegó el esposo. La pregunta es, ¿y si todas se durmieron hasta que llegó el esposo, por qué solo entraron 5? ¿Qué tienen esas 5 que las otras no tenían? Recuerde que todas tenían lámparas. Recuerde que todas las lámparas estaban encendidas. Pero cuando llegó el esposo, todas las lámparas estaban ¿cómo? ¿Qué les hacía falta a las lámparas? ¿Y quiénes eran las únicas que tenían aceite extra? Las 5 vírgenes prudentes. A ver si su Biblia tiene este versículo, Romanos 13:11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a terminar esta introducción. Romanos 13:11. ¿Qué dice el 11? Dice Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Las señales de los tiempos, las cosas que están pasando en el mundo, ¿qué le dice a usted? ¿Que viene Cristo pronto, sí o no? ¿Sí o no? Entonces deberíamos estar mejor preparados. Cuando usted va de viaje, prepara una maleta, ¿es así o no es así? ¿La prepara o no la prepara? Y usted se prepara para el día y la hora. Hace muchos años, era un adolescente, en un campo que se llama Jaibón de Laguna Salada. ¿Saben dónde queda eso? ¿Conoce Jaibón de Laguna Salada? Me cuenta el hermano Emilio y la hermana Mercedes que un día se inventaron un viaje, un paseo de la iglesia en una camionetita que tenía el hermano Emilio. Y una hermana estaba tan nerviosa y tan asustada, una señora de cierta edad, que ella no quería quedarse en el paseo, que era un domingo por la mañana. Y ella no se aguantaba el nerviosismo, así que agarró una sábana, se fue a la casa del hermano Emilio, se subió a la camioneta, puso una silla, se sentó en su silla y cosa linda, mamá. Y se echó la sábana por encima y todo lo que pasaban por frente de la casa salían corriendo porque pensaban que era un fantasma. Ay, a la 1 de la mañana el hermano Emilio se levanta y cuando ve esta aparición en la camioneta se asusta y dice, ¿qué será esto? Y cuando va, cosa linda, mamá. La hermana le dice, dice, ¿y quién es? ¿Quién es? Y se levanta ella la sábana y dice, oh, hermano Emilio, soy yo. Y dice, ¿pero qué le pasa? Dice, no, yo no quiero perderme mi viaje, ¿no? Yo voy a dormir aquí. Cosa linda. Amigo, mire, no pierde el viaje. Cuando Jesucristo venga, ¿se acabó o no se acabó? Prepárese. Prepárese. Ahora tenemos que empezar la carrera. Y agradezco mucho a Dios y a los hermanos de esta iglesia porque han sido muy buenos y me han dado bastante tiempo. Todo el que necesitamos para desarrollar el tema. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos grupos hay? 2. ¿Y durarán hasta cuándo? Hasta que venga ¿quién? Venga Cristo. ¿A qué grupo le gustaría pertenecer a usted? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué quiere ser usted? Trigo. ¿No le gusta la cizaña? No. Muy bien, muy bien. Le felicito. Usted es una persona inteligente. San Mateo capítulo 7, versículo 16. Trabajemos. Mateo 7, 16. Ponga cuidado de aquí en adelante. Mucho cuidado, por favor. Porque es posible que aquí esté representado usted y esté representado su servidor. Mateo 7, 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pregunto, ¿cree usted en Dios? ¿O usted le cree a Dios? Ay, mamá. La Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan y no se van a salvar. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué no dice creyó en Jehová? ¿Por qué dice creyó a Jehová? Ponga cuidado ahora. Creyó a Jehová significa que conocía a Jehová. Significa que se relacionaba con Jehová. Significa que era amigo de Jehová. ¿Dijo o no dijo Dios que Abraham era su amigo?
¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Visitó Dios a Abraham en su casa? A ver, ¿sí o no? ¿Comió Dios en la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Le lavó a Abraham los pies a Dios? Entonces la relación de Dios con Abraham no es una relación de información, sino una amistad de relación. Dios vino hasta la casa de Abraham, Dios habló con Abraham, y cuando los ángeles salieron de la casa de Abraham a destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién se detuvo para hablar con Abraham? ¿Quién le dijo la misión que ellos llevaban a Abraham? ¿Quién intercedió delante de Dios en favor de Sodoma y Gomorra? Abraham, porque era ¿qué cosa? Amigo de Dios. ¿Es usted amigo de Dios? La gente está empeñada en hacer discípulos y Dios está empeñado en tener amigos. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No. ¿Los amigos se dicen las cosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Agradezco a Dios que el 13 de septiembre del año 1983 conocí una amiga. Y esa amiga me ha aguantado lo que ustedes no se pueden imaginar. Porque después se le ocurrió a la pobrecita el 14 de agosto casarse conmigo. Y yo le decía, mamá, mi negra, no te cases conmigo porque no va a ser fácil. Si yo fuera tú, no me caso conmigo porque va a tener que pasar mucho trabajo. Cosa linda, carajo. Pero ya le dije primero que fue Dios que la escogió, porque fue Dios que la escogió. La negra mía. Han pasado los años, pero Dios ha estado con nosotros. Y la muchacha cada vez se me pone más hermosa, más elegante. Ahora la ha cogido con hacerse rayitos, de cositas. Mi negra linda, cosa linda. Poniéndose el pelo blanco con gris y mire, óigase, amor mío, negra linda, carajo. Le puedo decir con todo mi corazón, no hay nada más hermoso que servirle a Dios, que ser amigo de Dios. Con lágrimas, cuando empezamos esta viajadera, un día con lágrimas le dije a Dios, y cuando me acuerdo de eso, no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas. Cuando era un adolescente, él me decía, y yo me reía, se lo digo de corazón, yo no tenía ni pasaporte, y él me decía muy emocionado, papá, Dios se emociona, ¿usted sabe que Dios se emociona, verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? A ver, ¿se emociona Dios, se pone contento Dios con sus hijos? ¿Sí o no? Sí. Y Andrés me decía, cosa linda, y cuando llegue el momento vamos a viajar por el mundo entero. Y yo empezaba a reírme. Y vamos a ir de aquí para allá, y de allá para acá, y de aquí para allá, y aquí vamos a hacer esto. Y yo me reía. Imagínese usted, cosa linda, mamacita linda, cosa linda. Y el Señor se emocionaba y me contaba todas las cosas que haríamos, todos los países que iríamos, pero una maravilla y cosas, y los lugares y así. Y yo me reía. Cosa linda, y me decía, ¿tú te estás riendo? Decía, yo sí, Señor, yo me estoy riendo. Ah, tú te estás riendo porque tú no tienes ni pasaporte. Sí, Señor. Que nunca he ido a ninguna parte. Sí, Señor. Y usted decía, Señor, ¿con qué vamos a pagar todos esos pasajes? Sí, Señor. Y no me decía, pero Andrés, yo soy Dios. Cosa linda. Pues quiero decirle que ya todo pasó. Y Él cumplió todo lo que dijo. Y cuando lleguemos al cielo, habrá muchas almas que alcanzaron la salvación en Cristo Jesús. Tenemos un Dios que es real. Él no envejece. Siempre está jovencito. Por eso a mí me llena de gozo estar aquí hoy con ustedes. No tengo preferencia en esto de predicar el Evangelio. Lo mismo me da un sitio grande que un sitio chiquito. Y le decía a mi esposa, oye, qué contento me siento aquí. El sábado pasado estamos en otra iglesia más pequeña que esta. Y he estado en iglesia tan chiquitina, bueno, que se le ha hecho difícil al hijo mío levantar la cámara porque como que no hay espacio. Cosa linda. No, así está linda. Como que no hay espacio. Entonces el frente y la espalda está todo como demasiado pegado. Alabado sea Dios. Amén. Amigo. ¿Le gustaría ser amigo de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser amigos y amigas de Dios? Amén. ¿Le cuentan los amigos a los otros amigos las cosas que quieren hacer? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén.
San Mateo capítulo 7, versículo número 16. El Señor Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los frutos? ¿Está pensando Cristo en los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Está insinuando Cristo que los seres humanos producen frutos? ¿Cuáles son los frutos que producen los seres humanos? Depende. Hemos dicho que hay dos grupos. Número uno, trigo y cizaña. Hemos dicho que hay dos grupos, los carnales y los espirituales. Hemos dicho que hay dos grupos. El apóstol Pablo se hace presente para explicar esto. Por eso hablamos de los malos hombres y el hombre de Dios, como dice Pablo. Dos grupos. Pablo también habla de los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Leamos esta lista como parte de la introducción al cuerpo del sermón, para entonces prepararnos para lo que es más fuerte y más duro en el corazón del mismo. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo plantea que hay dos grupos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 21. Ponga cuidado. Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, que solo usaremos la Biblia. Gramático, que buscaremos el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, porque solamente leeremos la Biblia y la Biblia se explica a sí misma. ¿Cuántos grupos hay, dijo Jesús? Dos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Mire usted el primer grupo. Dice Pablo, Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos grupos hay en ese versículo? ¿Cuántos grupos hay? Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí hay dos. Y ahora describe. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si usted es miembro de iglesia, hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla dentro de usted. Por un lado el espíritu quiere arrepentirlo, transformarlo, cambiarlo. Y por el otro lado, el mal espíritu quiere que usted viva en la carne. Y se habla de un problema tan serio que de momento se le monta el diablo a usted. Y usted se pregunta, ¿qué es lo que me pasa? Y de momento viene el espíritu y le toca el corazón. ¿Tiene usted esa lucha o no la tiene? ¿La tiene o no la tiene? Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice Pablo? No heredarán el reino de Dios. ¿Suceden esas cosas o no suceden? ¿Suceden o no suceden? ¿Suceden o no suceden? Y las personas que viven haciendo esas cosas y que se envolvieron en esas cosas y quedaron atrapados en esas cosas, ¿qué cosas no heredarán? Pero ¿tiene Dios poder para sacarlo de ese lugar y ponerlo en el lugar correcto? ¿Sí o no? Si le preguntara a ustedes cuántos quieren estar en ese grupo, nadie diría yo. Seamos sinceros. ¿Le gustaría estar en ese grupo a usted? ¿Le gustaría estar en ese grupo? No, Dios le libre, compadre. Vamos al otro grupo, que este sí queremos estar todos. Capítulo 5, versículo 22, el segundo grupo. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor. Si hay amor, entonces habrá gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Si no hay amor, no hay nada de lo otro. Es mentira, lo están fingiendo.
Ay, mamá. Mas el fruto del Espíritu es amor. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pregunto, ¿cuántos grupos? Los que están en la carne, los que están ¿dónde? En el Espíritu. ¿Tenía Cristo razón? ¿Existen esos dos grupos? ¿Existen o no existen? Sí. Y le puedo decir que en el mundo entero. Y le puedo decir que la iglesia cristiana es una realidad en el mundo entero. La misma lucha. La misma lucha. No es que seamos gente mala, es que somos personas débiles. ¿Qué cosa somos? No haga el papel tonto de fingir. Vaya de rodillas donde Dios. Vaya en ayuno y oración. No finja. Si usted está mal, vaya donde el Señor. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? ¿Voy bien o mal? ¿Dónde decidió venir? ¿Cuál fue su último trabajo? ¿Huelen bien los cerdos? ¿Huelen bien? Nunca han hecho ningún perfume de cerdo. ¿No lo conozco? ¿A qué olía el hombre cuando llegó a la casa del papá? ¿Quién estaba mirando de la puerta para afuera cuando su negro llegara? ¿Qué hizo el papá cuando vio a su muchacho? Cosas lindas. ¿Qué hizo el papá? Dice que salió corriendo. Dice que lo abrazó. Dice que lo besó y lo trajo a la casa. Gloria a Dios. He tenido que oír muchas historias increíbles de personas que han regresado a los pies de Cristo Jesús. Y he tenido que entrevistar a mucha gente que han sido tan malos, pero tan malos, y malas también. Tan malos y tan malas, pero tan malos y tan malas que son más hijos del diablo que hijos de yo no sé qué. Pero malísimos. Y cuando el Espíritu le iluminó la mente, entendieron la Biblia, se entregaron al Señor. Usted tiene que ver a esa gente llorando. Un llanto con risa. Porque ellos estaban convencidos y convencidas de que habían llegado tan lejos que ya no tenían perdón de Dios. Pero ahora se dieron cuenta que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Eso es verdad o mentira? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 7, versículo 16. Vamos al corazón de lo que tenemos que estudiar ahora. Mire qué cosa linda. Mateo 7, 16. Aparece un verbo que nos tomará todo el tiempo que nos queda. Mateo 7, 16. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 16? Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí como el verbo conocer? ¿Y qué significa ese verbo? Ponga cuidado. En la Biblia, las palabras tienen razón de ser. Hemos dicho muchas veces y hemos repetido muchas veces que en el estudio de la Biblia hay que permitirle a ella que se explique a sí misma. Hay un método que es el método que hemos adoptado, Nehemías 8:8. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Ponga cuidado. Dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Tres cosas, a ver si usted la descubre. ¿Qué hacían? Número 1. Y número 2. Y número 3. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos leyendo, tenemos poniéndole el sentido para entonces entender. Ponga cuidado que aquí llegamos al corazón del asunto. Dice el Señor Jesús a Mateo capítulo 7, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Mateo 7, 16. ¿Cómo dice el 16? Por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. ¿A quiénes? Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas.
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿cómo? Rapaces. ¿Y qué dice ahora? Por sus frutos los conoceréis. Ahí, mamacita linda. ¿A quién conoceremos por sus frutos? A los falsos profetas, a la gente que fingen ser cristiana pero no lo son. Hace muchos años trabajaba en un lugar en este país y un día, un sábado por la mañana, llegó a la iglesia un personaje. No sé por qué. Cuando esta persona llegó a la iglesia se me calentó la sangre. Me enojé. Pero que me enojé. Y dije, ¿pero qué me está pasando a mí? Y cuando lo vi se me calentó la vida. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que conoce a alguien, usted como que se incomoda, como que se molesta, como que algo no está claro? ¿No le ha pasado nunca? Oye, este hombre llegó y lo ve mucho como mirando a los niños y tirando como para donde los niños. Y eso me enfureció más. Llamé a la directora del departamento de niños y le dije, mire, póngame el cuidado de este señor. Llamé a los diáconos y le dije, écheme el ojo a este tipo. ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Saben quién es? No. ¿Alguien lo conoce en la iglesia? No. ¿Y por qué está buscando a los niños? ¿Por qué acercándose a los niños? Y no me aguanté. Y fui y le dije al caballero, ¿de dónde viene usted? Ah, yo soy de la capital. Nosotros estamos en Puerto Plata, hablar claro en español. La iglesia está en Puerto Plata, yo era pastor en Puerto Plata, el tipo dijo que era aquí de la capital. Y fui muy sincero, le dije, mire hermano, discúlpeme, pero usted me pone muy nervioso, yo no sé por qué. Y aprendí a ser muy sincero. Yo le voy a rogar, por favor, que se ponga donde lo podamos ver. Y veo que usted busca mucho el asunto de los niños, le voy a pedir que tenga cuidado. Ya le hablé al director de Conisa, le hablé a los diáconos que le echen los ojos a usted. El tipo se me asustó. Bueno, seguimos avanzando, pero había que echarle el ojo. Un sábado llega una familia de la capital, justo de la iglesia donde ese tipo iba, y cuando llegó le dijo a la directora preguntó, ¿y quién es la directora de niños aquí? Ah, mira, hermana tal. Hermana, ¿y cómo ustedes dejan que ese hombre se le acerque a los niños? Ay, mamá. Oiga. Y le pregunta a la hermana, pero, mire, hasta el pastor como que está medio alarmado con este hombre, no sabemos por qué. Dice que no saben por qué. Ese tipo estuvo preso, es un depredador infantil. Hay una palabrita muy linda que usan para eso, ninguna palabrita linda. Un tipo que le hace daño a los niños, suena claro así, ¿verdad? Uy, yo cuando van y me dicen eso, digo, ¿qué? ¿Y dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo, compadre? Lo buscamos por todas partes, ya se había ido, jamás volvió. ¿Falsos qué? Por sus frutos. ¿Están listos ahora para que le entremos al asunto? Ponga cuidado ahora. Amigo, amiga, la gente no cree lo que usted le dice. La gente cree lo que usted es. ¿Cómo es la cosa? Usted puede hablar lo más bonito que usted quiera, pero si usted es una persona que tiene temor a Dios, si usted es una persona que conoce a Dios, que se relaciona con Él, el Espíritu hablará a través de usted y convencerá el corazón de la gente. 20 años. 20 años visitando la iglesia, 20 años dando el diezmo y la ofrenda, 20 años viniendo todos los sábados y todos los cultos a la iglesia, y no se bautizaba. Le resumo la historia. Fuimos a visitar a unas personas en ese lugar y no estaban en la casa, así que el pastor que me invitó me dijo, vamos a entrar aquí, pastor, a visitar a esta familia. Mire, esta familia, hay una señora que tiene 20 años en la iglesia y no se ha bautizado. Fuimos a la casa, empezamos a hablar, pero yo estoy inquieto, ¿cómo que tiene 20 años en la iglesia y no se ha bautizado? ¿Cómo tiene 20 años en la iglesia y no tiene su nombre en el libro de la vida? ¿Cómo tener 20 años en la iglesia y está perdida? Y empezaron como siempre el asunto, ¿me entiende? A hablar, que ya yo estoy inquieta, yo quiero entrarle al asunto. Y entonces le pregunto a la hermana, dígame una cosa. ¿Y ahora que usted tiene 20 años en la iglesia? Que baja la cabeza y me dice, sí, pastor. ¿Y usted no se ha bautizado? No, pastor. O sea que usted no tiene su nombre en el libro de la vida. No, pastor. Digo, ay, mi madre. Déjeme hacerle una pregunta, hermana. ¿Verdad que usted ha sufrido muchas enfermedades? Sí, pastor. ¿Y ha estado a punto de morirse? Sí, pastor. ¿Y Dios la ha rescatado? Sí, pastor. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a usted?
Y se me queda mirando la hermana querida y se le están las lágrimas. Entonces me vino una palabra que resolvió el problema. ¿Está presente el Espíritu Santo? La miro y le digo, hermana, pero ¿cómo es posible que por esa inercia maldita usted está perdida? Y sí se espantó la hermana. Una palabra. Inercia. Desafío a usted que googlee y averigüe qué cosa es inercia. Porque tiene que hacer una tarea, ¿no? Por lo menos vaya a averiguar algo, averiguar qué cosa es una inercia, por qué estaba detenida la hermana. Entonces lloró, abrió el corazón y dijo que ella no se había bautizado por respeto a su papá. Que ella no quería que su papá se sintiera mal con ella. Porque cuando empezó a visitar la iglesia 20 años atrás, el papá le había pedido que le prometiera que ella no se iba a bautizar en la iglesia nuestra, porque venía de otra religión. Y ella había mantenido la palabra a su papá. Oiga, qué cosa linda, como trabaja el Espíritu Santo. Dije, no, hermana, pero ¿cómo usted va a estar perdida tantos años? Y mira la situación que usted ha vivido, todas las operaciones que le han hecho. Siéntese, hable con su papá. Cosa linda. Al otro día, estamos domingo ahí visitando, el otro día fue donde su papá. Y le dijo, papá, ella era una señora mayor y el papá, imagínense si era mayor. Papá, yo tengo que decirte algo. Dime, mi hija. Papá, hace 20 años que yo me quiero bautizar en la iglesia y no me he bautizado por no sentir que te falta respeto. Él se quedó mirándola así y empezó a llorar. Y le dice el Señor, pero mi querida hija, ¿cómo tú me dices eso? ¿Cómo es posible? Dice, sí, papá, yo no me he bautizado por respeto a ti. Pero ¿cómo tú me dices eso? Y el Señor empezó a llorar, Pero ¿cómo tú le haces eso a Dios? ¿Cómo tú me haces ese daño? Para mí, hace muchísimos años que yo pensé que ya tú te vas a bautizar. Gloria a Dios. Entonces empezó a llorar ella. Cosa linda, compadre. Llamó al pastor y le dijo, pastor, ¿cuándo es el bautismo? El pastor, que no es tonto ni perezoso, dijo, el próximo domingo. Cosa linda, mamá. Allí bautizaron a mi amiga Fabia. Fabia hoy duerme el sueño de los justos. Ahora duerme en Cristo Jesús, con la certeza y la seguridad que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es todopoderoso Dios. Es hermoso Dios. ¿Trigo o cizaña? Usted sabe demasiado. Trigo, le gusta el trigo, ¿no? Capítulo 7, versículo 16. Prepárese. Esta es la parte más hermosa con la que quiero terminar. Aparece un verbo. El verbo es conoceréis. ¿Por sus frutos qué? Conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Es lo que dice el versículo 15. ¿Qué significa conoceréis? La palabra que aparece aquí es un verbo. Y el verbo que aparece en griego se escribe epiginosko. ¿Cómo se escribe? Epiginosko. Epi significa sobre. Y ginosko tiene el significado de conocer a través de una relación personal. ¿Qué significa? Conocer a través de una relación, ¿cómo? Personal. ¿Qué dice Juan 17:3? Y este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué significa ginosco? ¿Qué significa conocer? Es conocer por una experiencia, ¿cómo? Personal. Las personas que alcanzan la salvación conocen personalmente a Dios. Cuando usted lo conoce, cuando usted se relaciona con Él, cuando usted camina con Él, las personas saben de dónde viene usted. Tómelo de vacaciones, pastor, me dijeron.
a que a nadie le importa ni Dios ni el diablo, ni la religión, ni la Biblia, ni nada de esa mojiganga. No le importa nada de eso. Tómelo de vacaciones. Una isla hermosísima, desde donde estaba hospedado arriba, Bac de Four, arriba, podía ver allá abajo cómo venían los cruceros, los veleros. Es un sueño, un lugar lindísimo. Tenía que predicar por 29 noches y me dijeron, tómalo de vacaciones, olvídense de esta cuestión, predique de noche y váyase a la playa. Y dije, yo no vine aquí de turismo, yo vine a predicar. Me fui de en ayuno y oración. Y dije, Señor, usted es todopoderoso y puede romperle el corazón a toda esta gente. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos, mi hijo. ¿Qué hago, Señor? Tú no tienes que hacer nada. Saqué todos mis sermones y todas mis conferencias, cosas lindas. Yo iba de aquí para allá, hace muchos años de eso. Empecé a sacar de que las conferencias que tenían más poderosas, más buenas. Me dijo, guarda todo eso, guarda todo eso. Digo, ajá, y entonces. O sea, ¿cómo yo voy a pelear con la mano vacía? No, déjame a mí, déjame a mí. Y para colmo de mal le hablaban otro idioma, que no era español. Así que yo tenía que decir la cosa para que aquel se dijera lo que se le antojaba. A veces lo miraba y decía, ¿tú estás seguro que estás diciendo lo que estoy diciendo? Cosa linda, carajo. Y dijo el Señor, déjame a mí. Solo puedo decirle que hicimos como 4 bautismos. Se bautizó tanta gente que ellos no podían creer. Y todas las noches, 29 noches, el lugar estaba lleno de gente. Pero si usted me preguntaba hoy de qué va a predicar mañana, yo no sabía. Una cosa sí sabía, que doblar las rodillas. Es real Dios. Epiginosco. Conocer a través de una relación personal, conocimiento apto y experiencial, es decir, obtenido a través de una relación directa, conocer a fondo, conocer con precisión, conocer bien. Cristo promete que usted conocerá bien a los falsos profetas siempre que usted se relacione con Cristo. Lo hermoso no es conocer bien los falsos profetas, lo hermoso es conocer bien a Cristo, conocer bien a Dios, conocer bien al Espíritu Santo. Y entonces, la gente que se relaciona con usted, la gente que le conoce a usted, sabe que usted viene de la presencia de Dios. Amén. Yo sé quién eres tú, me dice ese señor en el avión. Y yo sé también a qué tú vienes a esta ciudad. Pero nosotros estamos preparados, tenemos ya varios meses preparándonos para que tu venida sea un fracaso. A ver quién es que tiene el poder. Yo fui violento cuando era un adolescente, cuando era un niño, pero después de grande yo no sé qué fue lo que me pasó. Me sacaron esa mujer de adentro, porque antes, mire. Y el tipo se destapó, se descubrió. Él era parte de un grupo de gente que adoraban al diablo. Y querían hacer que frustrara y se fracasara la campaña. Lo que él no sabía es que yo no venía solo. A mí me trajeron. Y si usted viene a hacerme daño a mí, se va a tener que encontrar con el que me acompaña. Y hay de usted. Hay de usted. ¿Es real Dios? ¿Usted lo conoce? Ay, mamá. Ay, mamá. Hay otro verbo en griego que es gnoseo, que es un conocimiento intelectual. La gente conoce o de manera intelectual o conoce de manera de experiencia, de relación. Si usted lo que tiene un conocimiento de Dios, que lo leyó en un libro, y que lo leyó por aquí, que alguien se lo enseñó, ¿recuerdan un señor llamado Job? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Job? ¿Cómo era Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Eso es malo o es bueno? Eso es bueno porque hasta Dios lo dijo. Ahora, tenga cuidado, no responda. Tenga cuidado. ¿Conocía Job a Dios? Cuando usted lee el libro de Job, al final dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo que un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, se arrepiente?
¿Qué le estaba pasando a Job? Job protestó, se quejó, acusó, se defendió antes de encontrarse con Dios. Pero cuando se encontró con Dios, todo cayó al suelo. Hay mucha gente buena que no conoce a Dios. Tienen información acerca de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos y hermanas, necesitamos un encuentro real y personal con Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. No es lo mismo hablar de la guerra que venir de ella. ¿Es lo mismo? Y el hombre lloraba y le decía a la esposa: mi amor, yo te amo tanto y amo a mis hijos, pero yo no puedo, ya yo no puedo, es que yo no puedo. Y lloraba el infeliz. ¿Y qué es lo que tú no puedes? Ya yo no puedo vivir así como vive la gente normal. Yo no puedo, es que mi cabeza no me da, yo siento que se me va a explotar. Pero ¿cómo así? No, yo tengo que volver. Ya es que yo no puedo. En el supermercado, en la calle, donde sea, yo estoy que me espanto. Y no puedo. Y veo la intención de la gente y ando buscando cómo que me voy a preparar. Perdóname, mi amor, yo no puedo. Yo tengo que volver. Tengo que volver, me voy a volver loco. ¿Estaba traumatizado por la guerra? ¿Sí o no? Y el infeliz tuvo que volver a la guerra. Yo agradezco a Dios que aunque vengo de la guerra espiritual, el Señor puso mucho amor en mi corazón, en mi vida, por mi esposa, mis hijos, mi familia y mi hogar. Pero soy sincero delante de Dios. Ver esta indiferencia en la obra misionera, ver esta dejadez espiritual, me mata. Yo iba a mi casa cada año 10 semanas y estaba fuera de mi casa 42 semanas. ¿Haciendo qué cosa? Predicando, dando estudios bíblicos, buscando las almas y buscando a la gente para que se salvara. Ahora que me jubilé, siento que me muero, porque ya no es lo mismo, o es lo mismo. Y eso me hace, en la noche no puedo dormir. Porque que después que usted pasa tantos años en la calle, en medio de la batalla espiritual, y esto no es lucha con seres humanos, es lucha con los espíritus malos, arrebatando las almas para el reino de los cielos, ya usted no puede ser igual, o puede ser igual. Por eso, cuando tengo que predicar, mi corazón se llena de gozo, porque no he parado de hacerlo, de una manera o de la otra. Cuando usted conoce a Dios, usted no puede ser igual. Cuando usted se relaciona con Él, usted no puede ser igual. Cuando usted le conoce a Él, camina y vive con Él, usted no puede ser igual. San Mateo capítulo 7, versículo 20. Mire cómo aparece el versículo otra vez. Mateo 7, 20. Cómo aparece el mismo verbo epiginosco. Epi significa sobre, apropiado, denota intensidad. Conocer a través de una relación personal intensa. Cuando usted tiene que predicar el evangelio, cuando tiene que ir de aquí, allá y allá para allá, cuando tiene que depender solo de Dios, cuando sabe que el peligro está enfrente de usted, cuando sabe que hay enemigos, como dice Pablo, dentro y fuera, entonces usted comienza a ver una vida como intensa. Llega a un lugar que nadie le conoce, usted conoce a nadie, una ciudad peligrosa. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que clamar, tiene que reclamar a Dios para que el Espíritu Santo lo llene y los ángeles le acompañen. Y cuando usted le ve la cara a la gente, ve una cara extraña, peligrosa. Entonces usted conoce, comprende y entiende que esta vida es real. Dice el Señor Jesús, Mateo 7, 20. Así que, ¿qué dice ahora? Por sus frutos los conoceréis. Cuando usted tiene una relación íntima y estrecha con Dios, el Espíritu Santo le habilita para usted saber, para usted conocer, comprender y entender quién es la persona con la que se está relacionando. ¿Quién es quién? San Mateo capítulo 11, versículo 27, aparece el verbo otra vez, ¿cómo dice? Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, ¿qué cosa dice? Conoce al Hijo, sino el Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Le pregunto a usted, ¿había una relación íntima y estrecha entre el Padre y el Hijo, sí o no? ¿Sí o no? Desde los días de la eternidad estaban juntos, ¿sí o no? ¿Qué pasó en el corazón de Cristo cuando estaba clavado en la cruz y gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que quebrantó el corazón de Jesús? ¿Los golpes? No. ¿Qué fue lo que lo mató? ¿Qué fue lo que lo acabó? ¿Qué fue lo que lo destruyó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Retiró el Padre su mirada de Cristo Jesús? Sí. ¿Se había convertido Cristo en un maldito? Sí. ¿Había tomado el pecado de la humanidad? Sí. ¿El pecado es una maldición? Sí. Cristo decidió lanzarse al vacío, al pozo negro y oscuro, sin ninguna luz, por amor a usted. Y usted se anda quejando. En Cristo Dios dio todo lo que tenía. Cuando Cristo murió en la cruz, el Señor quedó en bancarrota, lo perdió todo. Y Dios lo perdió todo por amor a usted. ¿Le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama a Dios? San Mateo capítulo 14, versículo 35. ¿Usted le cree a Dios? ¿Sí o no? ¿Usted cree en la palabra de Dios? San Mateo 14, versículo 35. ¿Cómo dice el versículo 35? Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, ¿qué dice? Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿qué cosa? Todos los enfermos. ¿Cuándo conocieron a quién? A Cristo Jesús. Cuando descubrieron que era Jesús, traen a la gente, corran, todos los enfermos, vengan, traigan para acá. Porque mira quién está aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. En la vida he vivido muchas experiencias maravillosas. Muchas experiencias maravillosas. Muchas jamás me atreveré a contarlas. Porque hay un problema en el corazón humano, se llama incredulidad. ¿Cómo se llama? A la gente se le hace difícil creer. Capítulo 17, versículo 12, San Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 12. Conoceréis. ¿Qué dice el versículo 12? Mas os digo que Elías ya vino. ¿Y qué dice? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Padecerá por ellos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mire más arriba lo que le dijeron los discípulos. Versículo número 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En Malaquías capítulo 4, versículo número 3, dice, versículo número 5, dice que Elías vendría antes que venga el profeta Elías. Los escribas y los fariseos estaban esperando que apareciera Elías. Ahora Cristo les explica que Elías ya vino, diciendo que el Elías que se había anunciado era Juan el Bautista, pero no conocieron a Juan el Bautista, tampoco conocieron a Cristo Jesús, y por eso rechazaron a Juan, y Juan terminó en un calabozo y le cortaron la cabeza. Y ahora Cristo dice que él también padecería porque ellos no le conocían. La pregunta es, ¿le conoce usted? ¿Por qué? Si es verdad que usted le conoce, su vida es distinta. ¿Por qué? Si es verdad que usted le conoce, su hogar es distinto. Porque si es verdad que usted le conoce, las personas que le rodean se dan cuenta que usted es una persona distinta. Si es verdad que usted le conoce, la gente sabe que usted estuvo en la presencia de Él, que usted estuvo hablando con Él. Este predicador estaba en una universidad
completamente secular, le habían invitado para que hablara de su experiencia con Dios. En ese tiempo se predicaba que Dios había muerto. Se le hacía honor a la incredulidad. Uno de los estudiantes se le acercó a este predicador y le dijo: doctor, Dios ha muerto. Él lo miró, se sonrió y le dijo: qué extraño que usted diga que Dios ha muerto. Si esta mañana, como todos los días, estábamos juntos y estábamos hablando, ¿cuál Dios sería el que se había muerto? La pregunta con usted es: ¿el Dios que usted cree está vivo o está muerto? ¿Qué dice la gente de su experiencia espiritual? ¿Cómo está el Dios suyo? Esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién se relaciona usted? Cuando usted se relaciona mucho con una persona, termina pareciéndose a la persona con la que se relaciona, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Se lo digo por experiencia. Si usted no quiere parecerse a una gente, no pase mucho tiempo con esa persona. Pero si usted pasa mucho tiempo con Dios, en la vida suya se verán las virtudes y los perfiles de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, mi hermana, querido, querida, si es verdad que te relaciona con Dios, la gente sabrá en tu vida, por tu vida y tu testimonio, que Dios ha estado contigo. ¿Es así o no es así? ¿Cambia y se transforma la persona que vive en la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué le dijeron a Pedro? Tú eres uno de los que le siguen a él, porque tú te pareces a él, porque tú hablas como él. Si usted está en comunión con Dios, la gente lo sabrá. Por eso Jesús dijo: por sus frutos, permítame aterrizar, amigo, amiga, hermano, hermana, quisiera usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida, le inspire, le habilite y le prepare para que usted aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Número 2. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga y le cambie y le transforme la vida? Amén. Y haga posible que en usted se vean reflejadas las virtudes, los perfiles, las características del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Acepta usted que Dios le prepare para que a través de su vida y su experiencia las personas le conozcan y se entreguen a Él para alcanzar la salvación y la vida eterna? Amén. ¿Lo acepta o no lo acepta? Amén. Oiga, una pregunta atrevida con la que quiero terminar. ¿Le gustaría a usted que Dios le usara para que el testimonio suyo se conociera en el universo entero? Amén. ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. Que todos los mundos del universo entero puedan ver a Dios en la vida suya. Amén. ¿Usted tiene su Biblia por ahí? Capítulo 3, Efesios capítulo 3. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo número 3, versículo 8 al 10. Mire lo que dice Pablo. Vamos a leer hasta el versículo número 12. ¿Puedo leer? Ponga cuidado al versículo 10, pero empecemos en el 8. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué cosa? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo le pregunto a usted, ¿quiere Dios darse a conocer? Sí.
¿Dónde se quiere dar a conocer? En la tierra y en el universo entero. ¿Con quién quiere contar? Con usted. ¿Acepta usted el desafío? ¿Acepta decirle a Dios, Señor, le doy todo derecho legal espiritual, envíe su espíritu para que me transforme la vida? ¿Acepta ese desafío? Póngase en pie conmigo entonces. Mire, pastor, que lo que a mí me pasa es que póngase en pie conmigo entonces. Que tengo tantas debilidades, póngase en pie conmigo entonces. Que mire, pastor, que póngase en pie. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Puede levantar la mano a alguien que esté aquí, que esté muerto hace 4 días? ¿Cuánto ya tiene Lázaro muerto? ¿Cómo un muerto de 4 días? ¿Cómo se ve un muerto de 4 días? ¿Qué le dijo Marta a Jesús cuando dijo quiten la piedra? Lleve ya. Ay, carajo. Hay que ver espiritualmente cuánto lleven ya, porque mucha gente muerta espiritualmente, ¿o no? ¿Sí o no? Me dijo la señora, hace 43 años que mis hijos se fueron de la iglesia. Bueno, un muerto de 43 años ya lo que tiene son huesos, tengo entendido, ¿o no? Pero el Señor vino y le recogió todos los hijos. Y a mí me tocó bautizarle todos los hijos. Alabado es el nombre de Dios. Y la doñita lloraba y se emocionaba. Dijo Gabriel, para Dios nada es imposible. Mi última pregunta, ¿acepta usted en su vida la unción del Espíritu para que le transforme a la semejanza de Cristo Jesús? Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre, querido Dios, le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedió de reunirnos en este día para estudiar su palabra. Han levantado la mano, Señor, diciendo sí. Le han dado a usted, Padre eterno, todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu Santo venga y les cambie y les transforme la vida. Hágalo con nosotros, Señor. Prepárenos y habilítenos para vivir en su presencia. Que nada ni nadie nos separe de usted. Que el Espíritu Santo nos transforme de manera tal que cuando alguien nos conozca pueda decir: he aquí una verdadera mujer de Dios. He aquí un verdadero hombre de Dios. Que caminemos por esta tierra sabiendo que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Que transitemos por aquí sabiendo que somos de la familia de Dios y herederos del reino celestial. En su mano nos entregamos, Padre eterno. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.